Nuestro podcast La Biblia en un año, día 326. El tema de hoy, cómo orar con poder. Recibí una llamada de un hombre de nuestra iglesia que quería que fuera a orar por su esposa, quien repentinamente había sido ingresada en el hospital para una operación. Casualmente yo tenía una cita médica para una infiltración en mi hombro cerca de allí. Había sufrido de periartritis del hombro congelado, durante casi 2 años. Sin embargo, en los 2 días previos a la cita había sentido una mejoría repentina. Cuando le expliqué eso mismo al especialista, se quedó mirándome y me dijo, es un milagro. A lo cual pregunté, ¿los hombros congelados no mejoran de repente? Una y otra vez repitió, no, es un milagro. Allí estaba un médico secular tratando de persuadir a un pastor más bien incrédulo de que lo que había sucedido solo podía explicarse por el poder sobrenatural de Dios. Ya saliendo para orar en el hospital, le di las gracias por alimentar mi fe. Mientras caminaba por los pasillos, pasé delante del conserje del hospital que estaba cantando, muy alto. Pon las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Le dije, eso exactamente es lo que voy a hacer. Me miró profundamente, sorprendido y asombrado. Obviamente, él no pensaba que yo fuera el tipo de persona que podría creer eso. Subí las escaleras para orar por la mujer y le expliqué por qué mi fe estaba fortalecida. Entonces, ella me contó que había estado leyendo Santiago 5, nuestro pasaje de hoy, que dice, ¿está enfermo alguno entre ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él. La oración de fe sanará al enfermo. Santiago 5, 14 y 15. A esas alturas, el Señor ya había dado suficientes señales para orar con fe, incluso para mí. El Espíritu Santo vino sobre ella con gran poder. No la sanó inmediatamente, aunque ahora está mejor, pero aquello me dio una mayor comprensión de la oración de fe. Watchman Nee escribió, nuestras oraciones constituyen la vía por la cual el poder de Dios puede venir. Su poder es irresistible como una poderosa locomotora, pero no puede llegar hasta nosotros sin rieles. Entonces, ¿cómo podemos orar con poder? Vamos a leer el primer texto que lo encontramos en Salmos, capítulo 130, versículos del 1 al 8. Salmos 130. Confía en el Señor. Canto para los peregrinos. Señor, te pido ayuda desde lo más profundo de mi ser. Señor, escucha mi voz, escucha mi grito de súplica. Señor, si tú no perdonaras nuestros pecados, Señor, ¿quién sobreviviría? Pero tú perdonas y por eso se te debe respeto. Yo pongo toda mi esperanza en el Señor. Todo mi ser espera en Él, confío en su palabra. Espero en mi Señor como el guardia espera ansiosamente a que amanezca. Israel confía en el Señor. Solo en el Señor se encuentra el fiel amor y la salvación. Él librará a Israel de todas sus maldades. Primer punto, ora honestamente. Sí, Señor, para orar con poder debemos orar honestamente. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en las profundidades de la desesperación? ¿Has sentido que tu vida está en las profundidades del abismo? El salmista dice, a ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Tus oraciones y la misericordia de Dios son como los 2 baldes de un pozo. Cuando el uno se sube, el otro baja. Hay una desesperación sincera en esta oración. No trates de encubrir las dificultades de tu situación. Más bien, reconoce que dependes de Dios al buscar ayuda. Confía en la misericordia y el perdón de Dios. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón, lo leímos en los versos 3 y 4. Esta es la versión NTV. Si Dios no guarda un registro de tus malas acciones, tú no debes guardar registro de las ofensas de otras personas que te han hecho. El amor no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Lo dice 1 Corintios 13:5. No necesitas tener tu vida resuelta antes de acercarte a Dios. Él quiere oír el clamor de tu corazón.
Por desesperada que sea tu situación, puedes confiar en que Dios vendrá a ayudarte. Salmo 130, verso 6. Trae tu petición ante Dios, espera pacientemente y confía en su amor inagotable. Vamos a orar. Amado Señor, desde las profundidades clamo a ti, pidiéndote misericordia y ayuda. Gracias porque contigo hallo el perdón y un amor inagotable. Tengo la plena seguridad de que siempre me escuchas y que tú tienes el poder para ayudarme. En el nombre de Jesús, amén. Vamos ahora a Santiago capítulo 5, leamos desde el verso 1 hasta el 20. PDT, Santiago capítulo 5 versos 1 al 20. Los ricos egoístas serán castigados. Oigan, ricos, siéntanse tristes y lloren por todo lo que van a sufrir. Sus riquezas se pudrirán y las polillas se comerán su ropa. El oro y la plata ya está perdiendo valor. Esa basura será la evidencia en su contra el día del juicio. Su afán por las riquezas pasajeras los consumirá como fuego. Ustedes han amontonado todo esto en un mundo que llega a su fin. Fíjense, ustedes le robaron el sueldo a los segadores de la cosecha de sus tierras y ahora ellos se quejan a gritos contra ustedes. Los gritos de los que cosecharon han llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado una vida de lujos aquí en la tierra y se han dado gusto en todo lo que han querido. Se han engordado tal como se engordan los animales para el día de la matanza. Ustedes han condenado y matado a gente inocente sin que esa gente les opusiera resistencia. Manténganse firmes. Hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor regrese. Recuerden que el campesino espera con paciencia a que pasen las épocas de lluvia para que la tierra produzca frutos. Ustedes también deben esperar con paciencia. Manténganse firmes porque el Señor regresa pronto. Hermanos, no se sigan quejando unos de otros para que no sean declarados culpables. Miren, el juez está esperando en la puerta listo para entrar. Hermanos, sigan el ejemplo de paciencia y sufrimiento de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. A ellos les decimos afortunados porque resistieron. Ustedes han oído de la paciencia de Job y saben el buen final que el Señor le dio. Todo esto demuestra que el Señor está dispuesto a perdonar y es muy compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren por el cielo ni por la tierra, ni hagan ningún otro tipo de juramento para probar lo que dicen. Cuando digan sí, que signifique sí, y cuando digan no, que signifique no, para que no sean juzgados por Dios. El poder de la oración. Si alguien está en problemas, que ore a Dios. Si alguien está feliz, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que haga llamar a los ancianos líderes de la iglesia para que oren por él y para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Si esa oración es hecha con fe, sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha pecado, el Señor lo perdonará. Por eso, confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de la persona aprobada por Dios es poderosa y efectiva. Elías fue un ser humano como cualquiera de nosotros y pidió que no lloviera y no llovió por 3 años y medio. Después oró otra vez, llovió y la tierra produjo sus cosechas. Rescate de la muerte. Hermanos míos, alguno de ustedes puede haberse extraviado del camino de la verdad. También es posible que otro de ustedes lo ayude a volver. Recuerden esto, el que lo ayude a volver de su error lo ha rescatado de la muerte eterna y así verá muchos pecados perdonados. Segundo punto, ora en todas las circunstancias. Uno de los obstáculos para el poder de Dios en nuestra vida puede ser confiar en las cosas más que en Dios. De alguna manera, la fe y la riqueza son como el agua y el aceite. Son difíciles de mezclar y no suelen ir juntos. En sí, no hay nada malo en tener dinero, pero hay grandes peligros espirituales inherentes a la riqueza. La arrogancia, la avaricia, la indulgencia y el desprecio por las necesidades de los demás.
El mayor peligro para los ricos, entre los cuales probablemente estamos incluidos la mayoría de nosotros del occidente contemporáneo, es que confiamos en las riquezas más que en Dios, como lo dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. ¿Por qué parece que hay más milagros de sanación en algunas de las partes más pobres del mundo? Quizás las riquezas es una barrera potencial a la fe que nos lleva a poner nuestra fe en el lugar equivocado. Estás llamado a poner tu esperanza en aquel que provee todas tus necesidades y a orar en toda circunstancia. Los lectores de la epístola claramente atraviesan tiempos difíciles. Santiago los anima en el verso 8, manténganse firmes y guarden con paciencia. Les señala a Job como un ejemplo de alguien que fue paciente ante el sufrimiento y perseveró, y les recuerda que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Verso 11. Ora en toda circunstancia. ¿Cuáles serían esas circunstancias? Primera, si estás sufriendo. Dice en el verso 13, si estás afligido, alguno entre ustedes que ore. Se ha dicho que la mayoría de nosotros nos cuesta trabajo orar cuando tenemos un problema pequeño, pero no nos cuesta nada orar cuando tenemos un montón de problemas. Segundo, si te sientes bien. ¿Está alguno de buen ánimo que cante alabanzas? Dice el verso 13. San Agustín dijo, pensar en ti estremece tan profundamente a las personas que no pueden estar contentas a menos que te alaben. Otra circunstancia es si estás enfermo. En el versículo 14 dice, ¿está alguno entre ustedes enfermo? Haga llamar a los ancianos de la iglesia. Por supuesto, Dios suele sanar con la cooperación de la profesión médica, pero espera también que Dios sane milagrosamente hoy. Otra cosa es si has pecado. No hay un vínculo automático entre el pecado y la enfermedad. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad. Santiago señala aquí, en el verso 15 y 16, si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Confesar nuestros pecados unos a otros y orar unos por otros ayuda en el proceso de sanación y restauración. Cuando ciertas cosas en nuestras vidas se mantienen ocultas en la oscuridad, pueden tener un poder destructivo. Cuando las sacamos a la luz, somos liberados. Esto no significa necesariamente que tengamos que contárselo al mundo entero, pero necesitas encontrar al menos una persona en la que puedas confiar y con quien puedas ser totalmente honesto y vulnerable y puedas desahogarte. La oración es poderosa y eficaz. Santiago insiste fuertemente en esto al citar el ejemplo de Elías. Es bien sabido que Elías controló el clima por medio de sus oraciones, empezando y terminando una sequía. Sin embargo, Santiago declara, era un hombre con debilidades como las nuestras. En otras palabras, lo que Elías pudo hacer, tú lo puedes hacer. Oremos. Amado Señor, quiero darte gracias por escuchar mis oraciones. Hoy una vez más oro para que la iglesia La Luz pueda ser una iglesia que te busque, que tenga hambre y sed de ti, que busquemos diariamente tu palabra y la obedezcamos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer ahora Ezequiel capítulo 40, desde el versículo 1 hasta el verso 49. Ezequiel 40 dice, el templo nuevo. El día 10 del primer mes del año 25 de nuestro exilio, es decir, el año 14 después de que Jerusalén fue derrotada, el Señor se apoderó de mí y me llevó a Jerusalén. En una visión divina me llevó a la tierra de Israel. Me puso en un monte alto y al sur del monte había una estructura parecida a una ciudad fortificada. Luego me guió hacia allá. Noté que en la entrada había un hombre que parecía de bronce, el cual estaba de pie. Tenía una cinta de medir de lino y una vara de medir. El hombre me dijo, hijo de hombre, abre los ojos, escucha y presta atención a todo lo que te voy a mostrar, porque esa es la razón por la que te traje aquí. Cuéntale al pueblo de Israel todo lo que veas. Noté que un muro rodeaba completamente el templo. El hombre tenía una vara de medir de 3 metros. Con ella midió el muro, el cual tenía 3 metros de ancho por 3 metros de alto. Entonces fue hacia la puerta que daba al oriente, subiendo los escalones que daban a un pasillo largo. A cada costado del pasillo había 3 celdas para los guardas de la puerta.
Cada celda era de 9 metros cuadrados, o sea, medía 3 por 3 metros. Las celdas estaban separadas por un muro de un espesor de 2 metros y medio. Cuando el hombre midió el espesor de la muralla externa a la entrada de la puerta, resultó que era de 3 metros. Midió el vestíbulo interior de la entrada, el cual tenía 4 metros de ancho, con muros de 1 metro de ancho. Este es el vestíbulo del extremo interior de la entrada. En cuanto a las celdas de la entrada oriente, hay 3 celdas en cada lado del pasillo. Todas las celdas miden lo mismo y todos sus muros miden lo mismo en cada dirección. Midió el ancho de la entrada de la puerta y tenía 5 metros de ancho por 6 metros y medio de largo. Frente a cada celda había un pequeño muro que medía medio metro de ancho por cada lado. Cada celda medía 3 metros de ancho por 3 metros de largo. También midió la puerta desde el techo de una celda hasta el techo de la celda de enfrente, y entre una y otra abertura había una distancia de 12 metros y medio. Luego midió hasta el vestíbulo. Midió 30 metros, o sea, desde el frente de la entrada exterior, es decir, desde la fachada hasta el frente del vestíbulo de la entrada interior, había una extensión de 25 metros. Las celdas y los muros laterales tenían ventanas con rejas alrededor del interior de la puerta. El vestíbulo también tenía las mismas ventanas en el interior. Los pilares tenían decoraciones de grabados de palmeras. El patio exterior. Luego me llevó al patio exterior. Allí vi 30 habitaciones y un área pavimentada que rodeaba el patio, con las habitaciones de cara al patio. El ancho del pavimento, es decir, el pavimento más bajo, era igual a la longitud de las puertas y el extremo interno de la entrada. Entonces el hombre midió el ancho del patio exterior desde la entrada interior hasta la orilla exterior del patio interior. Medía 50 metros. El lado norte es igual al lado oriental. El hombre midió la longitud y el ancho de la puerta del lado del norte del patio exterior. Esta puerta también tenía 3 celdas en lados opuestos y sus muros laterales. En la primera puerta sus vestíbulos medían lo mismo. La puerta medía 25 metros de largo por 12 y medio de ancho. Las ventanas, los vestíbulos y las palmeras medían lo mismo que la puerta del lado oriente. La gente tenía que subir 7 escalones para llegar al vestíbulo exterior. La puerta que conducía al patio interior estaba exactamente enfrente de la puerta exterior, ambas en el norte y en el oriente. El hombre midió la distancia entre las 2 puertas y era de 50 metros. Entonces el hombre me llevó hacia la puerta del patio que estaba al sur y midió las batientes de las puertas laterales y los vestíbulos. Medían lo mismo que las puertas. También habían ventanas con rejas alrededor de la puerta y el vestíbulo igual que en las otras entradas. La puerta medía 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. Había 7 escalones para llegar al vestíbulo exterior. Había palmeras grabadas en los pilares que estaban a cada lado de la puerta. También había una puerta hacia el sur que conducía al patio interior. El hombre midió la distancia del patio desde una puerta hasta la otra y medía 50 metros. El patio interior. Después el hombre me condujo al patio interior por la puerta sur. Midió la puerta sur y medía lo mismo que las otras. Las celdas, los batientes y los vestíbulos también medían lo mismo que los otros. También tenía ventanas con rejas alrededor de la puerta y el vestíbulo medía 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. A cada lado de la puerta había vestíbulos que medían 12 metros y medio de ancho por 2 metros y medio de largo. En cuanto al vestíbulo que daba al patio exterior, tenía palmeras grabadas en sus batientes y 8 escalones. Luego me llevó a la puerta oriental que conducía al patio interior. Esta puerta medía lo mismo que las otras. Las celdas, los muros y los vestíbulos medían lo mismo. También tenía ventanas con rejas alrededor de la puerta y los vestíbulos. Medía 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. El vestíbulo estaba al final de la puerta que estaba cerca del patio exterior. Tenía palmeras grabadas en cada lado y 8 escalones que conducían al vestíbulo. Luego me llevó a la entrada norte, la cual medía lo mismo de las otras. Tenía las mismas celdas, vestíbulos y ventanas con rejas a su alrededor. Medía 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. Los vestíbulos que daban al patio exterior tenían grabados de palmeras en sus batientes y había 8 escalones. Las habitaciones para los sacrificios.
En la entrada de los vestíbulos había una puerta que conducía a una habitación donde los sacerdotes limpiaban los sacrificios. En el vestíbulo de la entrada había una mesa en cada lado de la entrada que servía para matar a los animales para el sacrificio que se quemaba completamente y los sacrificios por el pecado y el de restitución. En el exterior, al lado de la escalera que conducía a la puerta norte, había otras 2 mesas. O sea que había 4 mesas afuera y 4 adentro. Es decir, había 8 mesas en total donde se mataban los animales. Había 4 mesas de piedra que medían 75 centímetros de largo por 75 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto. Sobre las mesas se colocaban los instrumentos para matar al animal del sacrificio que se quema completamente y los otros sacrificios. En el interior, sobre las paredes, había ganchos dobles que medían alrededor de 25 centímetros de largo sobre las mesas. Se ponía la carne de las ofrendas. Las habitaciones de los sacerdotes. En el patio interior, fuera de las puertas interiores, había 2 salas para los jefes del templo. Las salas daban hacia el sur. También había una sala junto a la puerta oriental que daba al norte. Luego el hombre me dijo: esta sala que da al sur es para los sacerdotes que sirven en el templo. La sala que da hacia el norte es para los sacerdotes que sirven en el altar. Estos sacerdotes son descendientes de Sadoc y son los únicos de los levitas que pueden acercarse al Señor para servirle como sacerdotes. Luego midió el patio interior, el cual medía 50 metros de largo por 50 metros de ancho, y el altar estaba exactamente enfrente del templo. El patio del templo. Enseguida, el hombre me condujo al vestíbulo del templo. Midió los muros del vestíbulo y el grosor de cada uno medía 2,5 metros. El ancho de la puerta era de 7 metros de un lado y 7 metros del otro. El vestíbulo medía 6 metros de largo por 10 metros de ancho y se llegaba a él por una escalera de 10 escalones. Junto a cada pilar había una columna. Tercer punto, para que nuestras oraciones tengan poder. Ora con los ojos abiertos y los oídos atentos. La oración no es solamente un monólogo, es un diálogo. Dios te habla cuando oras. Ezequiel dice: el Señor puso su mano sobre mí. Fue llamado a ser profeta y predicador. En mayor o menor medida, esta es la tarea de todo creyente en Jesús. Vemos de qué se trata. Ahora miremoslo. Lo primero es: observa. Mira con tus ojos. Mira todo lo que sucede a tu alrededor con los ojos del Espíritu, como afirmó D.L. Moody. El cristiano de rodillas ve más que el filósofo de puntillas. Segundo, oye, escucha con tus oídos. Escucha lo que dice el Señor acerca de todo. En tu comunicación bidireccional con Dios, lo que Él te dice es más importante que lo que tú le dices. Tercero, atiende. Presta atención. La atención es la forma más rara y más pura de generosidad, escribió Simone Weil. Esto aplica a todas las relaciones, incluyendo tu relación con Dios. Y cuarto, cuéntalo. Di todo. No basta con ver y oír, debemos obedecer. Debes estar dispuesto a decir lo que Dios te dice que digas. Ezequiel recibe una visión de un templo nuevo. Es un templo visionario destinado a ser simbólico. Aquí es como la ciudad descrita en Apocalipsis 21:16. Tiene un algo de simetría y perfección. En el corazón del templo hay una sala donde todos los sacerdotes pueden acercarse al Señor para servirle. Versículo 46. Acercarse al Señor estaba restringido a un número reducido de una tribu pequeña en el Antiguo Testamento. Ahora, por la sangre de Cristo, puedes acercarte al Señor para servir delante de Él, como lo dice Efesios 2:13. Esto es un gran y maravilloso privilegio. Mantén tus ojos abiertos y tus oídos atentos para escuchar lo que Dios te está diciendo. Ten el valor de hablar y la fe para pronunciar la oración en fe. La oración es poderosa. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias por el extraordinario poder de la oración. Te pido que me hables hoy cuando me acerque a ti. Y te pido que puedas ser sensible y obediente a tu voz todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La pastora Pipa añade, Santiago 5:17, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. No me siento muy parecida a Elías. Oró
y no llovió durante 3 años y medio. Oré para que no lloviera durante la boda de nuestra hija y así fue. No llovió, sino que nevó. Bueno, le damos gracias al Señor por este devocional que bendice y fortalece nuestras vidas. Recordemos que nuestras oraciones tienen poder porque así le ha placido al Señor. Bueno, recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.